Peritoneo nos quedó pendiente toda la semiología, solo vimos las colecciones gaseosas. Ahora, es una mala elección escoger la radiografía cuando yo sospecho en colecciones líquidas, sea agua, sangre, pus, todo lo que se considere colección, ¿sí? La fisiopatología, la etiología son las mismas que ya venimos viendo, con unas pocas excepciones que aplican solo para el abdomen. Ya vimos nosotros que una curva de Damasio a nivel de pleura, pues obviamente eso nos indica derrame pleural, es hemotórax, es piotórax, esquilotórax, es exudado, trasudado, vaya y busque por la clínica, que a veces eso se está olvidando. El estudiante solo ve la imagen y ya con eso quiere ser el diagnóstico, como lo de la TV miliar. Vieron el patrón miliar y toditos casi pusieron TV miliar y no le prestaron ningún asunto al antecedente negativo de tuberculosis. Entonces yo les pido que nunca dejen de lado la historia clínica. Sí, ahí va a constar el antecedente, el paciente tiene un síndrome neoplásico, sufrió un traumatismo, ya fue diagnosticado de una tuberculosis pulmonar que se diseminó a la cavidad peritoneal. Necesitamos de eso, ¿para qué? Para yo decir, la citis es un hemoperitoneo que tiene dos causas principales, los cánceres, ya saben por qué, invasión tumoral. Los traumatismos es obvio entender, pero no todos sangrados por traumatismo, también hay las coagulopatías, eso ustedes lo saben. Aquí solo hay ejemplos, para eso tienen que coger el libro para ustedes poder ampliar esto, que a veces ese es un error del estudiante, querer estudiar de la diapositiva. Esto es solo una guía, esto es para en caso de que yo pueda hacer participación en lo presencial. Sí, en la participación yo les dejo planteados y ustedes van analizando. Aquí me es un poquito difícil. Ya vimos en la pleura que los exudados, por ejemplo, aquí yo digo itis. Aquí estoy en la cavidad peritoneal, peritonitis, pero por ejemplo, en otras palabras, esto es el pioperitoneo, esto es pus, en los exudados hay pus, era como arriba la neumonía, podía causar como un derrame pleural tipo exudado. Los cánceres tienen una dualidad, uno por invasión tumoral, hay una hemorragia. Acuérdense que hay vasos de neoformación que pueden sangrar y también produce un exudado por aumento de la permeabilidad capilar. Esto ya lo hemos visto. Los trasudados, ¿sí? Que tienen una fisiopatología diferente, pero que también llevan a colecciones en terceros espacios, un síndrome nefrótico como el que les puse yo en el examen, ¿sí? Tienen la insuficiencia cardíaca, que así como puede dar derrame pleural, también da ascitis tipo trasudado, que también puede dar anasarca. Eso ustedes lo van relacionando con el cuadro clínico, la insuficiencia hepática, cirrosis hepática, que lleva a estas entidades. Ahora, grupos especiales, aunque más raros, siempre los comunes serán los más frecuentes de todos, ¿sí? La imagen en el estudio va a ser la misma, era como la curva de Damasio, aplicaba para todos los derrames libres de cualquier etiología. Lo mismo va a ser aquí, entonces estoy dando solamente un recuento de la fisiopatología, ¿sí? De la relación semiológica clínica que tienen ustedes que nunca perderla de vista, por más que sea una o dos líneas de antecedente clínico, nunca se lo salten, porque entonces se quedarán en la generalidad que muchas veces la clínica ya se las da. Ustedes pueden hacer a la percusión una onda cítica y ustedes dicen es citis, pero sin más datos no saben en cuál de ellas encasillar. Entidades más raras, por ejemplo, se perfora la pelvis renal. Nunca le va a dar un derrame pleural, pero sí le puede dar una colección ascítica por más que el riñón sea retroperitoneal, porque la bolsa de Morrison es un espacio común entre el peritoneo y el retroperitoneo. Se perforó por una fístula biliodigestiva, hizo neumobilia, así como puede salir gas del tubo digestivo al peritoneo, también se puede derramar bilis en el espacio subhepático. La ruptura de estructuras que contienen linfa. Entonces, hay causas que pueden ser o comunes o que pueden ser específicas, pero repito, estas son más raras, más eventuales, estas son con mucho en las primeras que uno piensa. Yo les decía, error tremendo empezar con radiografía, porque acuérdense que aquí hay un gran espacio pélvico. Imagínense, la vejiga se represiona, pongámosle un mínimo, 200, deseo de la micción, y el paciente tiene también una colección, vamos a suponer es mujer, y tiene colección en el fondo de saco de Douglas. Yo como veo por signo de
silueta no lo logro ver. Necesita que la colección sea gigante para que empiece a rellenar los recesos laterales a la vejiga y necesitamos una gran colección tipo anasarca o una citis muy abundante para que yo empiece a ver el desplazamiento de las asas, la medialización de las asas colónicas para decir que esto es líquido. Esto no es lo recomendable, para eso primerito ya lo ve la clínica por onda cítica y no tendría ningún sentido. En otras palabras, ¿cómo hago yo el diagnóstico temprano aquí? ¿Yo cómo veo el Morrison con líquido? ¿Cómo veo yo el Douglas con líquido? No puedo. Necesito cantidades gigantes. Eliminamos esto de nuestro concepto de solicitud. ¿Qué es lo que debo solicitar esto? El ultrasonido por algo el asterisco para cualquier colección en estado líquido. No dije tumoral o sólido. Intencionalmente yo siempre les pongo 3 ecografías de muy mala resolución. ¿Por qué digo intencionalmente? Para demostrarles que por más mala que sea la ecografía, es excelente para ver líquidos y en etapa temprana. Aquí puede ser la mejor radiografía, el mejor equipo de radiografía del mundo y no le va a superar en sensibilidad, hablo en volumen de líquido, a esto de acá. Muy malas las 3 imágenes, les oriento porque es operador dependiente. Hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, pelvis femenina. Hipocondrio derecho, miren lo pésima de la imagen, muy artefactada, parece hasta que aquí hubiera un quiste, que no lo era, muy artefactada que han tenido que magnificar para ver. Y sin embargo, yo veo aquí en la bolsa de Morrison, porque esto es el espacio hepato renal, este es el hígado, este es el riñón, y miren, una semiluna, apenas una línea casi imperceptible ya logra ver, este es el espacio más sensible. Con una ecografía de muy mala calidad, unos 30 cc o menos, yo ya logro ver. Eso por onda cítica todavía no lo van a encontrar. Conclusión, esta ve antes incluso que la clínica. Hipocondrio izquierdo. Bueno, puede ser en el espacio periesplénico, porque aquí no hay Morrison, aquí está libre, no veo la colección, pero sí estoy viendo en el espacio subfrénico izquierdo, que ya ustedes aprendieron cómo diferenciar entre derrame pleural y líquido ascítico, ¿sí? En el espacio subfrénico. Y recuerden que esto me permite ver, si yo veo tabicaciones como aquí, me permite hasta orientar por el tipo exudado, ¿sí? Claro, falta la clínica para saber si es peritonitis, es una tuberculosis peritoneal, me falta saber si es un cáncer, sí, hace falta la clínica, pero sí me dice esto muy probablemente corresponde con un exudado. Vamos acá, pelvis femenina, corte longitudinal. Aquí están viendo la vejiga, aquí están viendo el útero y aquí están viendo el líquido en el fondo del saco de Douglas. Esto está reforzado. Se perdieron la tutoría de ecografía y les expliqué los artefactos buenos, los artefactos malos. Esto es un artefacto bueno que me permite asegurar tal o cual cosa. No tengo tiempo para dar imagenología básica. Hagámosle radiografía a este paciente y por nada del mundo vamos a ver esto. ¿Por qué no vamos a ver? Porque la vejiga es la única que se ve de densidad de agua. Y eso sí está la vejiga, porque si la vejiga no está repleta no se ve nada. ¿Cómo veo yo aquí atrás el útero? Signo de silueta borrado. ¿Cómo veo el líquido en fondo del saco de Douglas? Borrado. El paciente se acuesta, se va por la corredera paracólica, coge el Morrison. ¿Cómo veo aquí? ¿Cómo logro ver esto de aquí? Signo de silueta negativo. Imposible con la radiografía, posible con una ecografía, por más mala que sea. No se diga con las excelentes imágenes que les voy a poner en la clase que vamos a dejar para tutoría, en donde va a ser una clase de ecografía con muy buenas imágenes. ¿Cuándo paso entonces a la TC si es tan excelente la ecografía para ver? Cuando por alguna razón, lo mismo que ya conocen desde clases previas, cuando haya una discrepancia clínico-ecográfica o cuando pese a que la ecografía ya haya visto la lesión, vamos a suponer, ya vi aquí en el Morrison escasísimo líquido, pero yo no tengo una clínica clara que me explique por cuál de estos caminos yo me puedo orientar. No le encuentro absolutamente nada con la ecografía o con la clínica más que el líquido. Bueno, yo necesito pasar un estudio de mayor resolución porque, qué sé yo, se me ocurre, el paciente tiene un cáncer gástrico
o un cáncer de colon, la ecografía no entra en esas vísceras, entonces la TC sí las valora todas a la vez. Entonces, cuando haya todas esas discrepancias o ya lo vio aquí y ya el síndrome neoplásico me dice, por ejemplo, esto es un exudado, tiene el paciente un síndrome neoplásico, ya lo vio la ecografía, pero no puede discriminar dónde está el cáncer, por supuesto, tengo que llevarlo a la TC. Entonces, esta con la medición de densidades Hansfield o visualmente, bueno, vamos a ver por qué digo visualmente, a veces no hace falta que esté medida la densidad Hansfield. Ustedes van a ver especialistas que solo viendo la imagen dicen esto es sangre, esto es líquido, esto es pus, esto es un tumor benigno, maligno y no está medida la densidad Hansfield. Eso es por el entrenamiento y por la calidad de la imagen. Por ejemplo, este es de menos resolución. Este es de excelente resolución. Aquí no hace falta que nadie me diga que esto es líquido. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo, esto aire no es, el aire es de este color, es muy hipodenso. Que si le mido, esto me mide -1000, que fue la idea del neumomediastino que me cometieron el error, que ya les expliqué cuál fue la causa, que por cierto no les había dicho. Hasta hubo otro error que les repitieron una pregunta. Se me saltaron una pregunta muy parecida, que era de correlación, y me repitieron una pregunta, creo que era la de las atelectasias. Bueno, ya, en ese caso la respuesta no estaba incorrectamente subida, así que ya la dejé por alto. Regreso a lo que estaba explicando. Si ustedes se fijan aquí, pese a que no estuviera medida la densidad Hansfield, el ojo sí puede discriminar que no es grasa, porque normalmente hay grasa rodeando a las vísceras peritoneales. Eso lo saben por anatomía, pero esto no puede ser grasa. La grasa está mucho más hipodensa. Pero el asunto es que en este caso, en el paciente no había una buena concordancia. Lo pasaron a la TC para medir densidad y saber qué era esto, y al tener más 35, esto ni siquiera es pus. Esto de aquí es una citis hemática. Vea si es un cáncer a diferente nivel o si es una hemorragia. Pero esto es ascitis hemática. En este caso de aquí ni siquiera está medido dónde está la A, pero si yo comparo, no es la grasa normal, esto sí es grasa, esto no es grasa, esto sí es grasa, esto que ven acá, pero esto es líquido. Lo que yo no sé, yo solamente sé que tiene ascitis, está en la corredera paracólica derecha e izquierda, pero yo no sé cuál es la causa de la ascitis. Me falta la clínica y ver corte a corte para saber si es un exudado, un trasudado, ¿qué mismo es? Por favor, muy importante, esa tutoría también se la están perdiendo, a no ser que ustedes tengan la voluntad de ver cómo se unen y piden de favor, porque yo no tengo la obligación en este caso, piden de favor al profesor, nos seguimos uniendo acá, pero déjenos la tutoría libre para que nos recuerde, yo no sé. Eso es iniciativa de los estudiantes, ¿sí? Yo me manejo hasta donde me da mi responsabilidad, hasta cómo he planificado. Los estudiantes a veces tienen muy buenas iniciativas para aprender, para aprovecharle al profesor. Ustedes verán si lo hacen, cómo lo hacen. Mientras yo cumpla, pues yo les dejo ahí al criterio de ustedes. Así como yo les cumplo, yo también estoy en el derecho de exigirle, ¿sí? Sigo con lo que estaba explicando, ¿sí? Entonces dependerá de la causa para que lo vean ustedes con uno u otro componente. Por favor, les pido que se nivelen porque yo en la práctica de la otra semana les voy a pedir niveles de corte, por lo menos que aprendan 6 niveles, ¿sí? Hipocondrios, alto y bajo, flancos, alto y bajo, y pélvicos, alto y bajo. Por lo menos con esos nos podemos acomodar. Este, por ejemplo, es alto de hipocondrios, este de aquí es bajo de flancos, ¿sí? Y así sé en qué espacios estoy. Ahora, vamos a pasar a otra semiología. Esta fue la de las colecciones. Ahora vamos a las masas. Con las masas, obvio, pueden estar tanto en una víscera peritoneal como en el caso de aquí. Estoy en un corte alto de los hipocondrios, ¿sí? Tienen que saber por qué es corte alto. No hay tiempo aquí, pero eso les enseñaron en básica, imagenología. Acá también, acá incluso ya estoy en corte de flancos, ¿sí?
Y si ustedes se dan cuenta, en ambos hay una masa. Esto no, esto es la vesícula. Aquí estoy viendo una masa que de hecho capta contraste, pero la masa está en la víscera. En cambio, aquí la masa no está en ninguna víscera, está en la cavidad peritoneal. ¿Cómo es que sé que es peritoneal? Porque aquí hay asas yeyunales, ¿sí? Yo no voy a decir solamente en términos generales, intestino. Eso le dejan para primer año. Ellos dicen esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y se acabó. Ustedes ya tienen que ser más precisos. ¿Para qué? Para poder orientar las patologías, ¿sí? Entonces, en este caso, aquí solamente doy aproximaciones. Para eso ustedes están estudiando patología estructural, que es un correquisito. Entonces, ustedes pueden manejarse con más ejemplos. La clase solo es una guía para prepararlos a ustedes, para que entiendan la lectura del libro. La clase no es que solo los que les doy los ejemplos de aquí son los únicos que se van a aprender. Olvídense de eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes saben por terminología de patología estructural que todo lo que dice carcinoma es maligno. Por ejemplo, aquí yo digo hepatocarcinoma. Esto no creo que sea un hepatoma, porque OMA es benigno. Yo estoy viendo que capta contraste, ¿ven? Entonces así vamos por lo menos orientando la generalidad. Yo no voy a decir hepatocarcinoma estando en el riñón, porque son otras células. Acá le diré carcinoma de células renales, ¿sí? Pero eso sería para el retroperitoneo. Entonces puede haber un tumor o benigno o maligno. Eso ya requiere TC. Si ustedes se dan cuenta, me fui directamente a la TC. La radiografía ni lo hubiera visto. La radiografía esta probablemente hubiera visto la gran opacidad sin saber su constitución. Y aquí, por ejemplo, yo veo claramente que hay captación interna de contraste, porque si hubiera captado solamente en el bordecito aquí, yo digo es un absceso porque está en parénquima, un absceso hepático. Pero, por ejemplo, en este caso, capta en el centro, no puede ser un absceso. Igual es una masa maligna por la captación central, pero si yo le mido densidad o le comparo, esto parece ser grasa, no ha de ser agua, parece ser, les digo. Dudo, entonces medimos la densidad Hanfield. Y, por ejemplo, en este caso, al hacer biopsia, se determinó que era un liposarcoma, un tumor tanto de componente graso como tejido blando, que es maligno. Entonces, ¿yo cómo llego a la conclusión? Por aproximación, porque falta la biopsia. Entonces, yo digo aquí, probable hepatocarcinoma porque es el tumor maligno más frecuente, es como en el hueso. Yo digo, si tiene características de agresividad, lo primero que pienso en un adulto es un osteosarcoma, pero eso no quiere decir que si le hacen la biopsia puede aparecer otro tipo histológico más raro. Por eso hay la biopsia, porque si no nos quedáramos en la imagen. Entonces, el liposarcoma, que de hecho, si ustedes se fijan, debe estar presente al examen físico porque protruye, es palpable y todo lo que conocen por examen físico. Entonces, el aporte de la imagen es decirnos si tiene características de agresividad o no. El liposarcoma también se puede ver en el mediastino, pero ahí no les di porque ahí es más raro. Es más frecuente en el abdomen y todavía más frecuente acá, en el retroperitoneo, que en el peritoneo, pero también se puede presentar. Se pueden presentar otros tumores. Por ejemplo, si ustedes se fijan, por cierto, este hipocondrios altos, este flanco alto, yo sé por los psoas que es altos, sí, este de aquí es más o menos en la parte media a baja y todavía no tiene contraste porque los riñones, no tiene contraste venoso, contraste oral sí tiene, eso es otra cosa que deben saber por imagenología básica, que la TC de abdomen es contraste a doble vía, ¿sí? Entonces, el asunto es que si le ponemos yodo en la vena, estas masas, esto no es anatómico, esto sí, la aorta, pero aquí ya no sé ni cuál es la aorta. Yo no sé si la aorta es esta o es esta de acá y está desplazada, esta es la cava, me da dificultad. ¿Por qué? Porque hay múltiples conglomerados, hay masas, que si le pongo contraste en la vena, estas se pintan y me va a confundir con asas yeyunales e ileales, ¿ven? Entonces hay casos que incluso la TC y la RM no ayuda por captación de contraste y nos toca pasarlo a lo que conocen ustedes como medicina nuclear, el PET-CT, por ejemplo, tomografía por emisión de positrones,
que, bueno, aquí hay que decirles que ya para tumores que no sean hueso, ya no es el tecnesio 99, el material empleado es el FDG, la fluorodesoxiglucosa. Estoy un poquito metiéndome en especialidad. Lo que quiero que sepan ustedes es que cuando muchas veces la TC no ayuda, nos hace confundir con otras estructuras. Sin embargo, para eso tenemos la fase arterial, la fase venosa, pero en algunos casos, y de hecho ya lo vimos desde huesos, que la medicina nuclear es lo mejor que existe para tumores, sobre todo malignos. Este se trataba de un paciente que en su historial clínico, que en su valoración semiológica clínica, orientaba para un linfoma de Hodgkin. Ya lo vimos alguna vez en huesos, algo les expliqué, algo vimos de imágenes, y por ejemplo el linfoma de Hodgkin también puede dar masas acá hipermetabólicas, se trataba de eso. Ahora, el paciente, eso no es un linfoma de Hodgkin por clínica, y resulta que el paciente tiene un cáncer de pulmón. Estos serán metástasis peritoneales. Entonces me falta el antecedente para yo poder orientar. ¿Cuántos minutos faltan? 6. Todavía sigamos antes de que se corte. Otra de las situaciones que explicamos en las indicaciones es la valoración de cuerpos extraños, exceptuando la valoración de los órganos de la reproducción. Por ejemplo, yo quiero ver si una T de cobre está bien colocada, yo no voy a pedir radiografía porque no ve el útero. Pero en términos generales, quitando órganos de la reproducción, nosotros tenemos que la valoración de cualquier cuerpo extraño, sea introducido accidentalmente, sea introducido voluntariamente para, ejemplo, acá ocultar evidencia, como en los presos, en los reos privados de libertad, aquello que es introducido con fines, por ejemplo, de narcotráfico, aquello que es olvidado en la cavidad por una iatrogenia médica, todo eso se puede valorar con una simple radiografía. Las vías de ingreso, dependiendo obviamente de la causa, tienen, por ejemplo, la vía oral. Esto se ve mucho en niños, ¿sí? Que ingieren cuerpos extraños, y así como se puede ir a la vía respiratoria, la tráquea, también se puede ir al tubo digestivo, ¿sí? Por la vía común. Entonces, este es un niño que ingirió una moneda y obvio, ya no logró avanzar, bajó por el esófago, estómago, que tiene una gran cavidad, y se quedó atrapado, provocando un abdomen agudo obstructivo, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Por qué no veo niveles hidroaéreos? Bueno, porque ya estaba muy claro el antecedente, el niño ingirió la moneda, era demasiado, demasiado claro el antecedente, que yo sé que el abdomen agudo de ese niño es obstructivo, más no paralítico, ¿sí? Entonces por eso no se le comprobó, pero se ve fácilmente en dónde está posicionada la moneda, y el niño irá o a cirugía o a un procedimiento intervencionista, ya eso es cuestión del especialista. Vía oral. La vía oral también es, como en este caso, el equivalente, la vía rectal, privados de la libertad, que ocultan, tratan de ocultar evidencia, como si la radiografía no pudiera detectarlo. En este caso fue un celular en un preso. Tienen también la vía genital en ciertas prácticas sexuales, y por cierto, miren como buena radiografía que es para ver cuerpos extraños, miren, también estamos viendo una prótesis, pero esto es para estructuras óseas, y en este caso, pues una botella se ve fácilmente porque el vidrio tiene plomo y eso brilla en su constitución. Esto ya no es una realidad ajena a nuestro medio como era antes. Hoy en día se ve muchísimo esto en todos los países. Me van a decir, pero esto se ve en los aeropuertos, no vamos a ver en los hospitales. ¿Para qué nos da? Falso. Es importante que ustedes sepan. Cierto es, en los aeropuertos es donde se detecta inicialmente esto, pero una vez que se logra ver, de hecho hay un médico trabajando, no necesariamente un radiólogo, puede ser un médico general que está preparado para ver una radiografía. Entonces a veces contratan médicos generales en los aeropuertos, mejor si un especialista, que tienen más preparación, pero con una simple radiografía se puede discriminar. ¿Es materia fecal? Así no es la materia fecal. Es lo que en el léxico de los policías, estos se llaman las bellotas de droga, ¿sí? Estas cápsulas de droga. Y miren ustedes, a veces el paciente
los llamados correos humanos o mulas del narcotráfico, eh, le llegan a introducir indiscriminadamente tal cantidad de droga sin importarle la salud del paciente. Entonces, cuando en un aeropuerto se logra detectar esto, así sea una cápsula, peor si es múltiples, como ven aquí, esto se convierte en una emergencia médica. Hay un programa en televisión internacional muy bueno donde se ve mucho de estas situaciones, ahí pueden ustedes aprender de esto. Sí, cuando se logra detectar esto, ¿por qué les digo se convierte en una emergencia médica? Hay que saber que el paciente puede estar con un máximo de 24 a 48 horas con esto en su tubo digestivo, porque si pasa de ese tiempo, corre el riesgo que corrió este paciente. Los jugos gástricos destruyen la cubierta y este paciente va a fallecer por una sobredosis, sobre todo cuando es cocaína de alta pureza. Entonces esto diluye los jugos gástricos y el paciente muere con parada cardíaca, ¿sí? Por lo que saben ustedes el efecto de la cocaína, de la droga. ¿Y para qué les doy esto? Porque los pacientes cuando son detectados, hospitalización no hay en los aeropuertos. Ahí solamente hay un equipo de rayos X. Entonces, es detectado esto, inmediatamente se los deriva del aeropuerto, va a llegar a cualquiera de los centros médicos, entonces sí hay la posibilidad de que ustedes vean esto en la emergencia. Entonces, saber que en las primeras 24 a 48 horas el paciente tiene la posibilidad de salir bien librado, obvio, de recuperar, de no comprometer su vida, más no el asunto legal, ya que de hecho ya ustedes pueden imaginarse el destino de estos pacientes, ¿sí? Ahora, hay pacientes que incluso antes de las 48 horas se complican. ¿Por qué? Imagínense ustedes, si una, puede provocar un abdomen obstructivo, no se diga esto. Entonces hay pacientes que a veces entran en abdomen agudo en el mismo aeropuerto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y es un signo de alarma cuando alguien está en abdomen agudo en el aeropuerto. ¿No será que es un correo humano? Entonces eso es lo importante que ustedes tienen. Vamos ahora cuerpos extraños por iatrogenia médica. A ver, verán. Ustedes van a tener que instrumentar algún rato. A veces ya desde quinto año ya empiezan a instrumentar, aunque lo correcto sería en sexto, que es cuando reciben cirugía y ustedes aprenden el nombre de cada pinza para que puedan instrumentar correctamente. Ustedes antes de instrumentar en una cirugía tienen que contar, ustedes reciben una charola, ejemplo, 25 piezas, ¿sí? Ustedes mientras, ustedes entran antes que el cirujano, ustedes ya están preparando el escenario quirúrgico. Entonces, no es que van a entrar ese ratito y ya, están previamente para contar todas las piezas quirúrgicas, ver que no haya ningún error. Ustedes en la charola recibieron, está rotulado, dice 25 pinzas, qué sé yo, 8 compresas. Están recibiendo ustedes todo el material, tienen que contar. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que después de la cirugía accidentalmente quede introducido, es un campo abierto, están las vísceras expuestas, están maniobrando ahí y puede ocurrir accidentalmente que se quede una pinza, que se quede una compresa. Y si el paciente es cerrado, este cuerpo extraño va a complicarle al paciente. Imagínense que le llegue a perforar una estructura, aquí por ejemplo la vejiga o más atrás el sigma. Le puede llegar a perforar y el paciente entrar en un abdomen agudo. No perfora, como en el caso de una gasa, una compresa, ya no es radiológicamente visible como esto, entonces, y no va a perforar tal vez estructuras, pero ¿qué puede pasar? Pasan los días, pasan los meses, peor si es un paciente con susceptibilidad a infecciones, termina abscedándose como acá. Entonces, esto será fácil. Vamos a suponer, ustedes contaron las 25 piezas, pinzas. Asimismo, termina la cirugía y antes de devolver el equipo para para la respectiva desinfección de las piezas,
la esterilización de las pinzas, ustedes tienen que verificar que estén las 25. ¿Qué tal que ustedes cuando recibieron decía 25 y realmente habían 24? Ustedes cuentan al final, no contaron al inicio y van a pensar que una se quedó en el interior. Será fácil una radiografía porque va a brillar, pero ¿y si fue una compresa y no las contaron? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es el conteo, para evitar estas iatrogenias. Antes y después, recibieron 25 y ustedes contaron hay 24, tienen que informar eso para evitar precisamente este tipo de, no solamente es el hecho de una denuncia o por mala práctica, sino es la vida del paciente, ¿sí? En el caso de este de aquí, no recuerdo de dónde eras, en internet creo que la tomé hasta hace un tiempo, este sí recuerdo el caso, ¿sí? Este de acá era de un uruguayo que falleció porque se le diluyó la cubierta aquí. Yo creo que no era necesario pasarlo al volumen rendering, a la renderización de la TC, era suficiente con esto, pero a veces los procedimientos médico-legales ameritan diferentes estudios y con este sería suficiente para el diagnóstico. Vamos acá. En este caso de aquí, este se trataba de, se trató, este no falleció, este de acá sí falleció, este de aquí no sé el historial, solo está la imagen, este de aquí sí conozco el historial, una mujer peruana, está publicado en la revista Cielo, una mujer peruana joven de unos 25, 26 años, que después de una cesárea le dejaron una compresa, pero yo ya no veo la compresa. ¿Por qué? Porque la compresa no, teóricamente no es brillante como la pinza, la, la pinza, la tijera, lo que se trate metálico. Entonces, ¿qué pasa? Esto de aquí con los meses va evolucionando y miren ustedes al año y medio o un poquito más, año y 10 meses, la paciente se complica y va complicándose progresivamente. Miren ustedes, una masa que protruye y cualquiera diría, parece un liposarcoma. Les mostré una imagen similar aquí. Sin embargo, es el antecedente el que me hace decir, este paciente tenía un síndrome neoplásico, entonces la masa es un tumor maligno. En cambio, esta paciente no había ningún síndrome neoplásico, sino el único antecedente que a raíz de la cesárea empieza progresivamente a ir presentando un dolor localizado en este sitio. Es más, miren ustedes, tiene gas, el liposarcoma no tiene gas, aunque está aquí sí me confunde un poquito la TC, porque está casi igualito a la grasa, no puede tener un absceso grasa. Entonces, la clínica aquí lo que orienta, ¿sí? La captación está ahí en la periferia, aunque no está muy marcada. La operaron a la paciente y le extrajeron, miren ustedes, era una compresa que había quedado olvidada, que aquí ya ni la puedo ver. Entonces, la radiografía puede servir cuando es metálico, pero cuando ya forma absceso, esto también podría formar un absceso aquí o perforar. Cuando ya forma el absceso, es mejor ir a la TC, ¿sí? Acá no sé por qué le hicieron TC, puede ser por situación médico-legal, porque era más que suficiente esto. Ahora, para evitar esto de que estas estructuras no brillan, aunque esta sí tenía lo que les voy a decir según el reporte, aquí no se ve porque está la estructura, está como ustedes lo ven, no está como acá. Miren ustedes, hoy en día las gasas y las compresas traen un material radiopaco. Cuando ustedes ven este como tejidito en cualquiera de las dos, no es un adorno, no tiene su función radiológica. Si ustedes leen, me disculpo porque está con nombres comerciales, pero la idea es de que aprendan que cuando en la gasa o en la compresa, en la etiqueta viene y dice con material radiopaco como aquí, indica que son estructuras valorables por radiografía o por TC, con radiografía basta. Entonces vamos a suponer, faltaba una compresa, es más difícil esto por palpación, mientras el paciente está abierto aún, por palpación se puede detectar que se quedó algo, pero una gasa, una compresa entre tanto tejido blando puede llegar a ser difícil. Una radiografía, incluso dentro de quirófano, hay un equipo de rayos X, por ejemplo, para hacer las colangiografías intraoperatorias. Entonces, siempre hay un equipo de rayos X y se puede detectar si es que ya se lo cerró al paciente y falta. A veces el cirujano es muy rápido, a veces ustedes están contando las pinzas y el cirujano ya está cerrando.
Entonces, a veces es cuestión de tiempo. Si ya se cerró una radiografía ante la duda, hoy en día podemos también valorar esto. El problema es que en los hospitales públicos, donde muchas veces no hay ni una gasa para el paciente, una gasa común, peor van a ver estas que pueden triplicar los costos, ¿sí? Entonces, hay que saber si ustedes instrumentaron y vieron que utilizaron este tipo de material, sabemos que la radiografía ayuda, pero si fue la gasa, la compresa común, a tener mucho más cuidado porque ni siquiera la valoración radiológica inicial les va a ayudar. Ir a una TC, que es más cara, gasto para el paciente, siempre recuerden criterio costo-beneficio. Estas se llaman gasas y compresas genéricamente con Ritex o textura radiológica. Es un hilito de bario que tienen en su fabricación. Terminado peritoneo, lamentablemente el tiempo es corto y no hay, como en clases presenciales, el tiempo suficiente para ir a las preguntas de los estudiantes.